Dejamos a un lado lo que son los datos macro y nos centramos en la geopolítica, porque ahora mismo enseguida va a hablar Vladimir Putin, el presidente ruso, junto con Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, presidente, por cierto, del que se cuestiona ahora su estado de salud, porque ya saben ustedes que hace unos días teníamos pues esa entrevista en directo con Erdogan, donde se encontró indispuesto y finalmente su equipo dijo que era debido a una gripe estomacal. Bueno, pues ahora mismo en ese acto de inauguración en una planta que se va a abrir en el día de hoy en Turquía, va a comparecer ahora, eso sí, de forma virtual, Recep Tayyip Erdoğan, el presidente de Turquía, y también lo va a hacer Vladimir Putin. Había dudas sobre si podía acudir de forma presencial a esta inauguración, pero finalmente va a ser algo que se va a producir, como decimos, de manera virtual. Ambos van a hablar justo ahora, pero bueno, de momento lo que estamos viendo son esas imágenes que nos van llegando en directo ahora mismo de esa inauguración de la planta. Lo pueden ver ustedes, como les decíamos, enseguida escucharemos cómo habla Vladimir Putin y también cómo lo hace Erdogan, sobre todo centrándonos, bueno, ya no solo en las palabras de Putin, como siempre, sino también en lo que pueda decir Erdogan, porque recuerden que hay muchas dudas sobre cómo está su estado de salud. Insistimos, dudas que vienen sobre todo después de, bueno, pues esas declaraciones que hizo hace unos días en una entrevista en directo, donde, como les contamos, pues finalmente se confirmó por parte de las autoridades que estaba sufriendo una gripe estomacal. Se ha cancelado gran parte de los actos, de los compromisos que tenía en agenda el político turco, por cierto, que ahora mismo está enfrascado en esa campaña electoral, y por lo tanto pues preocupa mucho el estado de salud que pueda tener el mandatario turco. Bueno, pues seguimos viendo imágenes que nos llegan directamente de ese evento. Van a firmar ya esa inauguración de la planta, como les contamos, de la planta en Turquía, una planta conjunta con Rusia, ambos mandatarios hablando en remoto, como les contamos, Vladimir Putin y Erdogan, que enseguida van a hablar. Y mientras esperamos esa comparecencia de Putin y Erdogan, pendientes también de más cuestiones, más noticias de última hora. La OTAN, la Alianza Atlántica, ha proporcionado a Kiev, a Ucrania, más del 98% de los vehículos de combate, de los tanques, ya saben, prometidos por la Alianza. El secretario general, Jens Stoltenberg, asegura que los Estados miembros de la Alianza y los países socios han entregado a Ucrania ya más del 98% de los vehículos, de los tanques que le habían prometido para hacer frente a la invasión de Ucrania. Dice que los aliados ya han proporcionado ese apoyo sin precedentes y que más del 98% de los tanques prometidos a Ucrania ya han sido entregados. Lo ha dicho en una rueda de prensa donde ha hablado con el primer ministro de Luxemburgo, Xavier Bettel, con el que se ha reunido hoy, por cierto, en Bruselas. El político noruego ha detallado que el porcentaje se traduce en más de 1.500 vehículos blindados, 230 tanques y otro equipamiento, incluidas también grandes cantidades de munición. Bueno, y mientras tanto seguimos recibiendo imágenes, como les contamos, de esa inauguración en Turquía de la planta conjunta entre Rusia y Turquía, donde, bueno, pues como también les hemos contado ya, van a hablar Vladimir Putin y el presidente Erdogan. Putin, por cierto, hoy noticia también, después de conocer, como ya les contábamos en el informativo, nos lo contaba José Antonio Widner, que hemos conocido por parte del periódico Bild que Putin, bueno, pues habría sufrido un intento de asesinato por parte de Ucrania. Aseguran que Ucrania el pasado domingo, pensando que Putin iba a estar en una determinada localización, mandó hacia allá un dron kamikaze. Bueno, por cierto, de esto ya les hablábamos nosotros aquí en Negocios Televisión hace unos días. Lo que sabemos ahora es que, según este diario, pues ahora mismo, bueno, pues lo que se sabe es que Vladimir Putin habría estado sufriendo ese intento de asesinato. Mientras tanto, ahora mismo Blinken y Antonio Guterres, el secretario general de la ONU, hablando ahora mismo en directo, conectamos con esa señal. A convoy of 1,200 both staff members of the UN, but also NGOs and different missions from Khartoum to Port Sudan in the middle of a very difficult situation. And indeed, the cooperation with the US and with the US Security Office was absolutely precious for us. So thank you very much for that support. Thanks, everyone.
What more can be done to bring this war to an end, sir? Bueno, pues acaba de terminar esa reunión entre Anthony Blinken y el secretario de la ONU, Antonio Guterres. Por cierto, la ONU, que al final ahora está en el punto de mira después de que Lula da Silva, el presidente de Brasil, dijera también en los últimos días en esa reunión con Pedro Sánchez, con el presidente del gobierno, que bueno, la ONU no había hecho bien básicamente su trabajo de cara a la guerra y que era momento ya de crear una especie de G20 de la paz para tratar bien la cuestión de la guerra, porque nadie quería esta guerra. Bueno, quedan 7 minutos apenas ya para la apertura de Wall Street, una apertura que se avecina en positivo. Bueno, después de este dato de PIB de Estados Unidos que hemos conocido en el día de hoy, dato de PIB, por cierto, del primer trimestre, dato de PIB que es la primera lectura, por lo tanto, mucha novedad en este dato. Se esperaba un 2% de crecimiento, finalmente ha sido del 1,1%, y claro, esto significa que, por lo tanto, Estados Unidos está un poquito más cerca de la recesión y de esa desaceleración o hard landing que desde la Reserva Federal, por cierto, pues por ejemplo, han intentado desviar un poco de la atención de los mercados, diciendo que era bastante probable que finalmente no tuviéramos ese hard landing. Me parece que ya está hablando Vladimir Putin, el presidente de Rusia, en esa comparecencia virtual junto con Erdogan, en la firma de la inauguración de esta planta en Turquía, inauguración conjunta de Rusia y de Turquía. Vamos a conectar ya con esas imágenes. Distinguished presidents, distinguished minister, distinguished CEO of Rosatom, dear friends, occasions like this come few and far between. As it was rightly said, Turkey enters today a new phase in its economic development, a new phase in which the name of the country figures amongst those who have embraced the promise of Adam's for peace, the promise of the peaceful uses. Bueno, Rafael Grossi desde la OIEA, ya saben, el organismo internacional de energía atómica, diciendo en esa inauguración que ahora mismo Turquía está entrando en una nueva fase de desarrollo económico. Ya saben ustedes que se trata de una nueva planta nuclear en Turquía. Seguimos escuchando. To our people, while doing it in a way that is not harmful for the environment at a time of global warming and climate change. Nuclear energy as a clean source of energy will, once the 4 formidable units that I have visited today, will bring no less than 10% of clean energy for the country. What a feat, what a feature for this country in such a short period of time. Of course, nuclear energy is a complex matter that brings a lot of good, but also responsibility. This is why the IAEA, the International Atomic Energy Agency, has been associated with this project from the very beginning. Parece que Grossi está haciendo una especie de mensaje hacia Alemania, que ya saben ustedes que en los últimos días ha cerrado todas esas plantas nucleares para dejar de depender de la energía nuclear en su mix energético. Está diciéndole básicamente a Alemania, como les decía, que la energía nuclear es una fuente de energía limpia. Y dice, por ejemplo, que con esta nueva planta nuclear que están construyendo en Turquía, esto va a traerle al país, a Turquía, bueno, pues aproximadamente dice que no menos del 10% de su energía limpia va a venir de la energía nuclear. Dice que es una cuestión bastante compleja esta de la energía nuclear, pero que trae mucho bien. Palabras de Rafael Grossi, presidente de la Organización Internacional de Energía Atómica, que sigue hablando ahora en esta inauguración de la planta nuclear en Turquía, donde, por cierto, escucharemos a Putin y a Erdogan. That we need the international support, we need everybody's support to make sure that no nuclear accident will emanate from the Zaporozhye nuclear power plant. We need your support so that every time that we talk about nuclear energy, we will do it in the spirit we are doing it today, here at Akkuyu, a spirit of hope, a spirit of success. This republic is this year celebrating.
Mensaje también a Vladimir Putin, que va a hablar enseguida, porque le está diciendo, entre otras cosas, ahora al presidente ruso que hay que asegurarse de que todos nos apoyamos entre nosotros para que no haya un accidente nuclear en Zaporilla. Ya saben ustedes que es una planta nuclear, la más grande de Europa, que está en Ucrania, que ha sido tomada por los soldados rusos, por las tropas rusas, y que, bueno, pues muchos expertos ya han advertido de que hay mucho riesgo de que pueda haber un accidente nuclear aquí. Así que básicamente mandando un mensaje desde la Organización Internacional de la Energía, Rafael Grossi, su presidente, para Putin, para que no haya un accidente nuclear. Bueno, vamos a ver ahora enseguida cuál es el siguiente ponente, el siguiente en hablar ahora, pero recuerden que estamos pendientes de la comparecencia de Vladimir Putin, del presidente ruso, y también de Erdogan. Ambos, bueno, pues desde luego comparecencias muy importantes por cosas distintas, ¿no? Al final Vladimir Putin por una cuestión evidente, y también porque hoy, bueno, pues hemos conocido que, bueno, Ucrania realizó un intento de asesinato contra el presidente ruso, un intento de asesinato que se produjo el pasado domingo contra el presidente porque parece ser, dice el diario Bild alemán, que tenía información Ucrania, la inteligencia ucraniana, sobre, bueno, pues exactamente dónde iba a estar Vladimir Putin en las próximas horas. Lanzaron un dron kamikaze y finalmente Putin no estaba allí, por lo tanto fue un intento frustrado. Por otra parte, Erdogan también muy importante en el día de hoy, ya les decíamos, al final hoy vamos a ver exactamente cómo está Erdogan, cómo está el presidente turco, después de conocer que, bueno, pues hay mucha preocupación respecto a su estado de salud, y también, pues, después de conocer que hace unos días, en una entrevista en directo, tuvo que marcharse por una presunta gripe estomacal. Vamos a seguir escuchando lo que nos cuentan en este evento de inauguración de la planta nuclear en Turquía, planta conjunta entre este país y Rusia. Despite challenges and difficulties, neither the COVID-19 pandemic nor the geopolitical pressure have prevented the world's largest construction project from being a success. This is due to invaluable support from the leaders of our countries, who sometimes helped address the arising issues in the literally manual mode. Let me briefly report on the current status of the nuclear site. The first unit features a high degree of readiness. Its equipment installation is nearing its completion. At the second unit, the reactive vessel has already been installed. And at the third unit, the core catcher is being installed. At the fourth unit, reinforcement of the reactor building foundation has been completed. Production of the key equipment is still in progress, and production of the low-speed turbine has been launched. Construction of the first Turkish nuclear power plant has become a truly joint project. More than 400 Turkish companies are engaged in the project. It is plausible to say that a domestic nuclear industrial cluster has already been formed in Turkey. The accumulated corporate. Bueno, parece que tenemos algún problema de conexión con esa señal que nos llega directamente desde esa planta conjunta entre Rusia y Turquía. Esperando todavía estamos a que hablen Vladimir Putin y el presidente turco Erdogan. Mientras tanto ya son las 3:30 de la tarde y por lo tanto vamos a ver cómo ha abierto hoy Wall Street. Nasdaq arriba un 1,10%. Mientras tanto vemos al S&P 500 subiendo ahora un 0,5% y pendientes también de la apertura del Dow Jones, 0,20% arriba ahora mismo. Bueno, lo están viendo ustedes ahí en pantalla. Subida importante para los índices de Wall Street porque ya saben, hemos conocido datos de PIB, primera lectura del primer trimestre de este año, y tenemos desaceleración, una desaceleración mayor a la prevista porque se esperaba que hubiera desaceleración, que bajáramos del 2,6% de crecimiento en el cuarto trimestre al 2% clavado en este primer trimestre, y no ha sido así. Hemos tenido finalmente una lectura del 1,1%. Por lo tanto, más desaceleración de lo que se preveía. Además, también un dato de deflactor de PIB que está por encima de lo esperado, 4%. Por lo tanto, ojo, porque se le ponen las cosas bastante complicadas a la Reserva Federal, que por cierto tiene reunión la semana que viene. Lo que se esperaba por parte del mercado era una subida de tipos de interés de 25 puntos básicos, pero veremos si finalmente la Reserva Federal tiene que recular y acabar pausando ya esa subida de tipos. Bueno, los expertos nos decían que quizá esa pausa llegue un poquito más adelante, pero desde luego que las cosas a Powell se le ponen un poquito más difíciles de lo que esperaba. Vamos a ver también cuáles son los datos de la apertura de la sesión en Wall Street.
Bueno, recuerden que hoy tenemos resultados en Estados Unidos, resultados, por ejemplo, los de Meta, que en el día de hoy pues vamos a ver cómo reaccionan estos títulos. También vamos a ver cómo reaccionan los de First Republic Bank, después de conocer ayer ese desplome, tras conocer que el gobierno de Estados Unidos no pretendía intervenir directamente en el banco. Volvemos a esa comparecencia en directo, vamos a ver si en algún momento pues ya tenemos a Vladimir Putin y Erdogan. Thank you. Cumhurbaşkanım, Rusya Federasyonu. Mr. President of the Russian Federation, ladies and gentlemen, we're here for the nuclear fuel delivery ceremony of Akkuyu nuclear power plant. Welcome. It's been 67 years. You see the site here, and it is a result of a long and planned journey. With the leadership and determination of our president, we put down the first signature for Akkuyu in 2010. In 2018, we laid the foundations of Akkuyu for the first time. Currently, there are 4 reactors being constructed simultaneously. In our nuclear energy journey today, we have covered another milestone. The first fresh nuclear fuel delivery ceremony is taking place in Akkuyu, and now Akkuyu is gaining the status of a nuclear power plant. Nuclear energy is not a faraway target for Turkey anymore. The site that we're in is a tangible indicator of this development. Hopefully, next year we'll start electricity production through nuclear energy. We're adding yet another resource to our energy portfolio, diversifying it further. Mr. President, distinguished guests, the Akkuyu nuclear power plant is the largest investment in the history of Turkey, and it has 4 reactors, 60 plus 20, that is a total of 80 years of operation periods. It will provide uninterrupted, sustainable, and environment-friendly production throughout the year. Bueno, ya están viendo ustedes, acaban de poner esas imágenes de Erdogan y de Putin, están viendo también pues cómo ambos mandatarios, sobre todo en el caso de Erdogan, del turco, bueno, de momento se le ve relativamente bien, está sentado igual que Vladimir Putin, pero ya saben ustedes que respecto a Erdogan había bueno, pues más dudas sobre su estado de salud. Por cierto, ahora compareciendo el ministro de Energía de Turquía, y lo que está diciendo es que es bastante probable que ya el año que viene puedan empezar a producir electricidad en esta planta nuclear. Insiste que es muy importante y que es una de las mayores inversiones que ha realizado Turquía en los últimos años. Volvemos a conectar con la señal. And with this endeavor, we have a huge effort exerted, and currently, this is the largest nuclear power plant construction going on in the world, and there were about 30,000 people working in the field in the busiest period, and this also covers this is equaling the population of the Gülnar district. 550,000 independent units are here. It's not just construction, but electronics. Por cierto, ahora lo que acaba de decir, especialmente importante, esta planta conjunta que, insistimos, se están construyendo en Turquía, pero también con la ayuda de Rusia, dice el ministro de Energía turco que es la mayor construcción que se está llevando a cabo ahora mismo de una planta nuclear en todo el mundo. Así que mucho ojo porque tiene muchísima importancia esta planta nuclear en conjunto entre Rusia y Turquía. Volvemos a conectar con ellos. Federation, distinguished guests, Akkuyu nuclear power plant is more than a power plant for Turkey. It has broader meaning for us. It is going to be the reference point for the nuclear energy industry that Turkey will build in the future. We have 317 students who were trained on this topic in Russia. Additionally, the Ministry of National Education raised the scholarship for another 500 students to study abroad. And hopefully, every one of them, with their knowledge and experience, will help us catch up in this
nuclear energy journey. We're going to close the gap quickly, and I believe that like in other areas of energy, in nuclear energy as well, we're going to have our own individual and specific technologies as Turkey. Before I conclude my words, I would like to thank our president who took determined steps in this direction. I would like to thank the president of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin, for his support. For the implementation of Akkuyu nuclear power plant, the former ministers of energy also exerted great efforts. The distinguished president of Rosatom, Mr. Lihachev, I would like to thank him as well. I want to thank our honorary guest, the president of IAEA, Mr. Grossi. I would like to thank our ministry and the Nuclear Regulatory Board, all the employees of the board very much. I would like to thank the contractor companies. I would like to thank the workers who work day and night. I would like to thank all the engineers and all the... Bueno, pues el ministro de Energía turco, de momento haciendo una lista de agradecimientos. Por un lado, agradeciéndole a Vladimir Putin, agradeciendo también a los contratistas, agradeciendo a los que están allí trabajando para la construcción de esa planta nuclear, que ha dicho que es de momento la que está ahora mismo en construcción, que es la más grande del mundo. Bueno, enseguida va a hablar ya Vladimir Putin, el presidente de Rusia, y también su homólogo turco, Erdogan, del que vamos a estar muy pendientes sobre su estado de salud, sobre cómo va a hablar hoy en esa comparecencia que, insistimos, es virtual a pesar de estar en Turquía, porque hay muchas dudas sobre cómo se encuentra el presidente turco. Volvemos a conectar con ello. We would like to give the floor to the president of the Russian Federation, Mr. Vladimir Putin. Çok teşekkürler. Saygıdeğer. Thank you very much, Mr. President, Mr. Grossi, and the president of the IAEA, distinguished friends. First of all, I would like to extend you my most heartfelt welcome. Today, as you know, we are actually delivering a nuclear fuel to the Akkuyu nuclear power plant. In the history of Turkey and Russia, it is the biggest cooperation so far, and it is actually a great importance that we have come to this level, and I would like to congratulate you all. This is a pilot project, and this project is based on mutual benefits, and it is also a project that contributes to the ties between the two countries. It is based on mutual respect and mutual benefits. And together with Mr. President Erdogan, we talked about these important issues during our call before this meeting. Of course, apart from the energy cooperation, the peace also will prevail in all of the walks of our relations. And last but not least, we were able to sign this agreement, this important agreement. I'm not going to get into details, but what's important here is that we have decided to even improve more our relations based on trade too. In 2021, our investment has reached to $62 billion, and we're going to... Bueno, pues Vladimir Putin diciendo que en la historia de ambos países, entre Turquía y Rusia, bueno, pues esa es la mayor cooperación que tienen ahora mismo Turquía y Rusia. Y dice que es de muchísima importancia esta planta nuclear a la que en el día de hoy se está entregando combustible por primera vez. Seguimos escuchando a Putin. To support Turkey, and of course natural gas is very expensive today, and the price in Turkey will also increase, the market price will increase. However, Turkey is right now a nuclear country, and
nuclear energy is one of the cheapest energies in the whole world, so Turkey has an advantage. On the other hand, regarding the partnerships with third parties, third countries, we decided to also improve our relations. As you know, in Turkey, a center, natural gas center will be established, and we are going to sell the natural gas from the based on the market price. We're going to also develop our relations in agriculture and trade. Mr. Erdogan also has a proposal of exporting flour to underdeveloped countries. Therefore, they have decided to produce this. Bueno, está diciéndole ahora mismo Putin a Erdogan que el gas es muy caro en el día de hoy y que va a haber más subidas en los precios y que por lo tanto ahora es un buen momento para que Turquía se centre en la energía nuclear, que es una de las más baratas, y dice que ahora Turquía va a convertirse en un país de energía nuclear. También ha dicho que han decidido Erdogan y Putin mejorar las relaciones entre ambos países, entre Turquía y Rusia también, y por ejemplo ha dicho que bueno, pues van a vender gas a Turquía basándose en los precios de mercado y que van a desarrollar su relación en el comercio y también respecto a la agricultura. Seguimos escuchando a Putin. In this February, unfortunately, Turkey has faced a tremendous earthquake, and Turkey lost many lives and also assets, and we are going to take this into a consideration. And we are also aware that the Turkish government is facing huge challenges. And we're going to establish social facilities, a facility for to continue lives. So we are ready to also send you the infrastructure from Russia. The infrastructure sector is very developed in Turkey. However, facing this challenge is quite difficult. Therefore, we have been the first country, one of the first countries to have sent help, medical help to Turkey, and we have also established a hospital in the earthquake zone. 13,000 Turkish citizens received help, medical help from us. And we are always ready to help you out. Please don't forget that. Dear friends, the base of today's subject is the delivery of nuclear fuel to Akkuyu nuclear power plant. And in a few minutes, I will also present a certification to my colleagues. And this way, the first nuclear power plant in Turkey will receive the first nuclear power plant status. And in Turkey, for the first time, this will be a nuclear power plant also for peace. And this way, Turkey will have its own local and national nuclear energy. And this is your success. It is the success of Mr. President, and it is the success that happened on the 100th anniversary of the Republic of Turkey. This is established in Mersin. Bueno, hemos escuchado a Vladimir Putin dirigirle, bueno, pues también sus condolencias a Erdogan por las pérdidas sufridas por el terremoto que se produjo hace unas semanas. Y por cierto, le ha dicho que le asegura al gobierno turco que Rusia va a mandarles, que están ya preparados para mandarles infraestructura directamente para ayudarles por todas esas pérdidas por el terremoto que sufrió el país hace ya unas semanas. Seguimos escuchando porque sigue hablando de la energía nuclear. There were, of course, certain bureaucratic challenges and certain procedures needed to be solved, and thanks to his help we were able to overcome these problems. On the other hand, the Turkish and Russian engineers work in harmony with each other, and this way we are able to continue our project.
As it was mentioned before, we are establishing the 4 units at the same time, and they are all equipped, and the total capacity is 4,800 cubic meters capacity. And I would like to repeat that this is the biggest nuclear power plant in the whole world. There are 20,000 staff working here. It's even more than 20,000. It is close to 30,000. And 2/3 of this staff is composed of Turkish people. We're also talking about salaries here, supporting families here, so it is a very concrete work. On the other hand, this has also contributed to the Turkish engineers here. Turkish engineers are working here, and they are also contractors are also working here, and they are also bringing supplies. So dear friends, thanks to the local and national workers here, we are able to meet the needs of Akkuyu, and it is around $4.2 billion. And the total cost of the locally produced products is $6.5 billion. Bueno, pues Vladimir Putin ahora haciendo números sobre esa planta nuclear que dice, ojo, presume de ella también ante Occidente y sobre todo ante la de Zaporilla en Ucrania. Dice que es la mayor planta nuclear del mundo, que va a ser la más grande del mundo y, por ejemplo, cita también el número de trabajadores que va a tener esta planta nuclear. 30.000 personas, dice, que son casi las que van a estar como empleadas en esta planta nuclear y que 2/3 de esos trabajadores van a ser turcos. Bueno, seguimos escuchando. We committed to the IAEA rules, and of course the president of IAEA has also confirmed that we have a multi-layered security system here. It is the most secure, safe system in the whole world. After its completion, Turkey will be meeting 10% of its energy need. And what's even also more important, that it is an environmentally friendly project. It's not going to emit carbon dioxide. On the other hand, we are working with, we are also raising professionals for the needs of Turkey's energy. And this was mentioned before, but we are also training 300 Turkish engineers, and for the Akkuyu technical staff, we have also opened a school that provides training in Turkish. So we're not only opening this power plant, but also providing. Bueno, mismas palabras que ha dicho el ministro de Energía de Turquía, diciendo exactamente cuánto va a suponer en el mix energético la energía nuclear después de la construcción y de la puesta en marcha de esta planta nuclear. Dice Vladimir Putin que va a suponer el 10% de toda la energía del país y que además tiene un punto a su favor también. Dice que es amigable con el medio ambiente, es decir, que no emite, por ejemplo, esas emisiones de carbono que sí lo hacen otros tipos de energía. Seguimos escuchando a Putin. Develop Turkish economy. Clearly, I can say that you know how to set great aims, great targets, and you also know how to pave the way towards these targets. On the other hand, Mr. Erdogan has been very cooperative in developing the relations between Russia and Turkey. We are also supporting this approach, and we can hereby emphasize that the relations between Turkey and Russia is based on friendship and safety, and this also contributes to the peace between two countries. So I would like to thank you for your attention.
Bueno, ha terminado ya esa comparecencia de Vladimir Putin, presidente ruso, que, bueno, pues como ya les contábamos, está presumiendo de planta nuclear respecto a Occidente, ¿no? Ya se sabe que una de las plantas nucleares más grandes del mundo es la que tiene Ucrania, la de Zaporilla, que al final está en Europa, pero ahora dice Vladimir Putin que esta planta nuclear que están construyendo en Turquía va a ser la más grande del mundo, que va a emplear a casi 30.000 personas y que 2/3 de ellos van a ser turcos. Además dice que gracias a esta planta nuclear Turquía va a intentar recopilar energía nuclear que va a suponer el 10% de su mix energético. Hablando ahora el presidente de Turquía, Erdogan. Distinguished staff of our nuclear power plant, I would like to extend my gratitude to you all. Today, we have actually taken a great step that will take Turkey in among the countries of nuclear power. So I would like to welcome everyone who are here today, all of our citizens, and also members of Republican Alliance. We have finally reached another commitment, completed another commitment. The previous step that we have taken before establishing this, before opening this power plant, is the delivery of nuclear fuel. So together with this delivery, right now, Akkuyu. Bueno, Erdogan presumiendo ahora igual que Vladimir Putin, pero por otro lado dice que esto va a hacer que Turquía sea una de las mayores potencias nucleares del mundo, que le sitúe también pues al nivel de otros países que también están en esa lista de las potencias nucleares del planeta. Bueno, pues aquí Erdogan, como lo pueden ver, pues con un estado de salud que de momento parece relativamente normal, ¿no? Es cierto que lo estamos viendo sentado, pero hay que recordar que hoy estaba el mundo muy preocupado sobre el estado de salud de Erdogan. Se decía que podía tener una gripe estomacal, que los médicos le habían recomendado cancelar todos sus compromisos, sus actos en la agenda que tenía. Recuerden ustedes que está en plena campaña presidencial por las elecciones, así que de momento vemos relativamente bien a Erdogan. Seguimos escuchando. Helped us overcome our worries, and therefore we took this step. We would like to thank everyone who has actually supported our project from the very beginning, Mr. Vladimir Putin, and also the ministers of the Russian Federation. I would like to thank you all on behalf of my nation. Everyone, being Russian or Turkish staff, who has actually undertaken important roles in the establishment of this power plant, I would like to thank you all too. Distinguished guests, in Akkuyu we have 4 reactors with the power of 1200 megawatts, and as many important projects in Turkey, we can say that Akkuyu has a financing model that does not constitute a burden on our country. So Akkuyu is the biggest common investment between Russia and Turkey. This project investment is $20 billion, and this project has been constructed by Rosatom. Together with its construction, maintenance, and other important steps, we have also given the responsibility of this establishment to the contractor. And the power plant will become live in 2028, until 2028, and the energy needs will be met. 20% of energy need of Turkey will be met thanks to this power plant, and at the end we're going to generate 35 billion kilowatts per hour of energy, and thanks to this great contribution
into the energy demand, we are able to also decrease the price of the natural gas that we buy. El presidente de Turquía haciendo números también, diciendo que el coste, la inversión para producir esta planta de energía nuclear ha sido de 20.000 millones. Dice que va a ponerse en marcha en 2028, por lo tanto todavía quedan 5 años para que se ponga en marcha esta planta nuclear. Y dice que va a producir 38.000 millones de kilovatios hora de energía, que esa va a ser la producción de esta planta nuclear que dicen va a representar esta energía nuclear a partir de ahora, cuando entre en vigor y ya se ponga en marcha esta planta, el 10% del mix energético de Turquía. Seguimos escuchando. And to enrich the human power in Turkey. As it was mentioned before, more than 300 engineers, Turkish engineers, have received training in Russia. While we were planning this nuclear power plant, our priority was the safety of this power plant. And the fact that the power plant was not affected by the earthquakes that happened on the 6th of February is a proof that our engineers have worked tremendously to make it secure and safe. The IAEA, together with its safety commission and its rules, we were able to establish this power plant in a safely manner. The second and third nuclear power plants that we plan to establish will hopefully be in realization soon. And the contractors and our engineers, right after the 6th of February, has proven that this power plant is a very secure one, and we feel gratitude for their work, and especially I would like to thank Russia for their help after the earthquake and for the hospital that they have established. The nuclear fuel rods that will be established in this power plant are very important, and I would like to also thank you for that, and I hope that next time we can see each other in person. I would like to thank you all and see you soon. Thank you very much. We would like to thank our President, Mr. Recep Tayyip Erdoğan, for his speech. We would like to thank both leaders. Termina ahí la comparecencia de Putin y de Erdogan. Bueno, ambos diciendo que se trata de la planta más grande del mundo, de la planta nuclear más grande del mundo, que ha costado 20.000 millones y que van a trabajar en ella casi 30.000 personas. 38.000 millones de kilovatios hora va a ser la producción de esta planta nuclear, ha dicho Erdogan. Y por cierto, ha agradecido también a Rusia la ayuda para construir esta planta nuclear. Erdogan, por cierto, también haciendo una especie de mención al hecho de que está de manera virtual, diciendo en esa despedida, le dice directamente a Vladimir Putin, que espera que la próxima vez puedan verse, ahora sí, en persona. Termina así esa comparecencia de Erdogan y de Putin, donde sobre todo se ha hablado de esa planta de energía nuclear, donde Putin también ha avanzado que ambos países van a aumentar su cooperación, que van a aumentar esa relación, que van a mejorar la relación que tienen ambos países. Vladimir Putin ha dicho que, por ejemplo, van a venderle gas a Turquía a precios de mercado, que van a desarrollar las relaciones en temas de agricultura y también de comercio. Y bueno, pues me parece que sigue hablando el presidente ruso. Vamos a volver a escucharle. Years ago, you set a goal. And it is now, we're now approaching the 100th anniversary of the Republic of Turkey, and you had said that you will meet this goal by then. And I told you, we need time. This requires meticulous work. It is a huge project. We need to measure and calculate every step. And it may be difficult. I told this to you, but you had great personal efforts, and we are able to accomplish this. This is a huge feat, and in presenting this certificate, of course, I hope that it's going to be auspicious for all of us. Yes. Yes, of course. You can present the certificate. Let's applause.
Mr. Lihacho is presenting the certificate to Mr. Además. This is the certificate for nuclear fuel delivery. Thank you. Now we're going to continue with the second ceremony. Before the second ceremony, bueno, pues ahí han visto el certificado, que como ha dicho la traductora, es el certificado de la primera entrega de combustible nuclear a esta planta nuclear donde, bueno, pues hoy se ha celebrado esta ceremonia. Han hablado Vladimir Putin y Erdogan diciendo que se trata de la planta más grande del mundo. Han dado algunos números, se lo decíamos justo antes, 20.000 millones de coste, 38.000 millones de kilovatios hora de producción de energía, y que la energía nuclear, gracias a esto, va a suponer el 10% de toda la energía de Turquía. Mientras tanto, miramos a los mercados financieros. Recuerden ustedes que, bueno,